Voces disidentes, porque todo tiene un lado B. Cultura, política y actualidad para sentir y desplegar el alma, el alma. Hola, queridos amigos y amigas de Voces Disidentes, estrellas perdidas que tratan de estar con nosotros todos los miércoles a las 19 horas en este programa que, como siempre, difundimos desde aquí, desde FM Signos, la 92.5 desde Munro, para un panorama geográfico de casi 2 millones de personas, de oyentes en Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, San Martín y zona norte de Capital Federal. Aquí estoy, quien les habla, Daniel Rodríguez Solastierre, junto a mis compañeros en este programa 54 del 30 de diciembre, mis compañeros Ana, Freddy y Sebastián Rodríguez. Hola, buenas tardes, Daniel, Sebastián, Juan Manuel, nuestro operador, y por supuesto a todos nuestros queridos y fieles oyentes de todos los miércoles. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un verdadero placer estar aquí en esta última emisión del año. Parece mentira, ya hace un año y pico que estamos aquí difundiendo este programa. Muy felices y muy contentos de estar en una radio donde todas las voces se escuchan y donde jamás se nos ha impuesto que tratemos algún tema en particular o que dejemos de hacerlo. Hemos tenido libertad absoluta para hablar de lo que se nos ha antojado, y eso es lo que debe ser, desde mi punto de vista, el periodismo objetivo, sincero y cristalino que nosotros intentamos desplegar desde aquí. Yo recuerdo que cuando nosotros éramos chicos jugábamos mucho al carnaval. Recordarán que una de las cosas más lindas que teníamos en la infancia y en la adolescencia era jugar al carnaval con los vecinos del barrio, con los amigos. ¿Y con qué se jugaba? Obviamente, parece una obviedad, exclusivamente con agua, ¿sí? Y el agua en ese momento era un bien que parecía abundante y que nadie se ponía a pensar si realmente se estaba malgastando en cuanto al uso. En ese momento nosotros, como chicos que éramos, no éramos conscientes de que el agua en algún momento podía llegar a ser un bien muy preciado para la humanidad y muy escaso. Y esto viene a cuento de algo que ha pasado en los últimos días, de una gravedad universal, estratosférica, diría, tremenda. Porque en la Bolsa de Valores de Nueva York, Estados Unidos, el agua comenzó a cotizar por primera vez en la historia de la humanidad como un bien especulativo, como el petróleo, por ejemplo, o como el oro. Increíblemente estamos hablando de que se le ha puesto precio al agua, al punto que empezó a cotizar en Wall Street, que es la referencia del ámbito especulativo mundial, y que el bono de mercados de futuros cotizó nada más y nada menos que a 486,52 dólares los 1.233 metros cúbicos, que es la unidad de medida que tomaron. Al igual que el petróleo, el oro o la soja podría transformarse en una referencia para el resto de los países. Esto tiene una gravedad inusitada porque se está comercializando e intentando ganar dinero con un bien natural que no todos los países poseen en la misma abundancia que el cono sur de América y de Sudamérica, ¿no? Sí, Seba. Con algo limitado e indispensable. Con algo totalmente limitado, lo cual lo diferencia de otros casos. Sí se puede comerciar con otro tipo de cosas que no son, que quizás
no son limitadas y que no son hiper necesarias para la vida, entonces uno puede hacer negocio con determinadas cuestiones y por ahí lo aceptás, pero esto es una cuestión es inevitable, no puedes jugar con lo sagrado, por así decirlo. Por eso los pueblos originarios y organizaciones socioambientales de todo el mundo repudiaron la especulación financiera de Estados Unidos con el agua. La misma Organización de las Naciones Unidas cuestionó que esto tenga por primera vez un valor financiero, porque estas organizaciones dicen como que lo real, de que el agua es vida y que no puede ser una mercancía, no puede tener un valor en pesos, en dólares, porque la naturaleza no puede tener precio, porque el ser humano no puede vivir sin agua. Entonces, todos los pueblos indígenas de la tierra siempre han defendido el territorio y el agua y se han pronunciado en contra de esta novedad que se produjo en los últimos días, con su más profundo repudio y preocupación por el ingreso del agua al mercado de futuros de Nueva York. Para que se entienda, que el agua comience a cotizar en la bolsa de Wall Street significa la materialización de que para el mercado y el capital el agua es una mercancía con la que se puede especular y negociar y así obtener ganancias. Entonces yo pregunto y les pregunto, imagínense qué pasa con aquellos países que no tienen abundancia de agua y que sin embargo la necesitan y que quieren comerciar con la misma. Es muy fácil, o van a tratar de comprar el agua o de otros países, o van a tratar de invadir a los otros países o limitar a los otros países en su soberanía, que es lo que muchas veces están intentando con países en donde todavía el agua es abundante, como la Argentina. Así se va. La pregunta del millón es, en un sistema capitalista, ¿con qué cosas se puede hacer negocios y con qué cosas no? Claro, hay una limitación, exacto. Entonces, el relator de Naciones Unidas dice textualmente, y lo quiero leer, que el agua ya está bajo una amenaza extrema por una población en crecimiento, una demanda creciente y una contaminación grave de la agricultura y la industria minera, en el contexto del impacto cada vez mayor del cambio climático. Esto significa calentamiento global, derretimiento de los polos, significa cada vez menos posibilidad, menos hielos continentales y menos agua. Sí, querías decir algo, Ana. Estoy pensando y analizando. Entonces Analice, quiere decir que en vez de decir vamos a solucionar nosotros, países del mundo, como se está acabando el agua o se está previsto justamente que el mundo en años más se quede sin agua, cómo evitar el calentamiento global, cómo evitar, cómo poner plata para descubrir cómo hacer todo esto, digamos, ya aparecieron los especuladores que dicen, bueno, si va a faltar y yo lo tengo, voy a ver cuánto te cobro. Exacto. Eso, voy a ver cuánto te cobro. Es pensar de esa manera, y por eso el mundo está como está y va a seguir estando como está. Es cierto lo que estás diciendo, por eso el mundo está como está. Sí, se va. Y es una reflexión también sobre cuáles son los límites del capitalismo y hasta dónde se puede extender, porque siempre te viene con el fantasma del comunismo y no sé qué. Que no tiene límites, esto es la prueba, no hay límites. Yo preguntaría, bueno, listo, en un sistema capitalista, ¿cuáles son las reglas? ¿Hay reglas? No. Vale todo, evidentemente vale todo. Ahí está. Quiero contestarte con algo que no es noticia, no hay ninguna novedad. En las negociaciones que hemos tenido y casi permanentemente en los últimos años, lamentablemente, con los fondos buitres con respecto al tema de la deuda externa, a mi juicio mala vida, pero deuda externa al fin, nos han pedido muchas veces nuestros recursos naturales y van por los hielos continentales. Acá está, como todo tiene que ver con todo, como decía un viejo periodista, acá está un poco una de las razones por las cuales la vacuna de Pfizer todavía no está totalmente acordada con el gobierno argentino, porque una de las requisitorias que el laboratorio Pfizer tiene para con la Argentina para firmar su contrato es tener acceso a los hielos continentales, es decir, a nuestros recursos naturales. Entonces yo quiero señalar simplemente, me alegra que ustedes hayan hecho su aporte y que estemos en la misma sintonía, porque me parece de una gravedad humana terrible y un anticipo de lo que puede ser, ¿por qué no?, el fin del mundo. Yo recuerdo antes de las elecciones de Estados Unidos, hace unos cuantos días atrás,
cuando Noam Chomsky lo entrevistan y en un momento dice uno de los países, un tema grave es la pandemia, pero otro tema más grave y que lo vamos a tener en breve es el calentamiento global. Exacto. Ahora, muchos países del mundo, poco o mucho, están haciendo algo. Desde Trump para atrás, ningún presidente de los Estados Unidos hizo absolutamente nada ni hizo su aporte por evitar el calentamiento global. Ahora, lo que vos decís quiere decir que lo que ellos están tratando es de negociar el agua que ellos suponen tener para poder seguir comerciando y pisando al resto del mundo. ¿No? Sí, es como la pata del elefante, vamos a aplastar al mundo porque yo tengo el poder. Algo así lo describió él, que era la acción de Trump, pero evidentemente es la acción de muchos de los presidentes que ha tenido no solo Estados Unidos, sino las grandes potencias. Sí, en realidad yo quiero referirme a las grandes potencias, no pasa solamente por Estados Unidos, porque en Europa tienen el mismo problema también de una población excesiva en relación a la superficie que tienen. Sí, tienen problemas serios en toda Europa en ese sentido. Y en el hemisferio sur todavía tenemos naturaleza como para poder sobrevivir. Por eso yo quería hacer mención, no quiero extenderme más, pero por eso quería hacer mención en este último programa de esta noticia que a mí por lo menos me ha conmovido por lo absurdo. Perdón, señor, último programa del año, del 2020. ¿Qué dije yo? El último programa y nada más. No, antes de ir a los Oscars me refería, Ana Freddy. Ahora sí. No, Juan Manuel, no se me entendió que era así, antes de ir a los Oscars. Bueno, a ver. El operador dice que no se entendió. Tenía miedo que quede fuera de nuestro maravilloso programa, ¿o no? Se agrandó el chacarito, ¿escuchaste eso? ¿Alguna vez escuchaste eso, Juan Manuel? Bueno, está bien. Presentado el tema del agua como mercancía, vos tenías un par de temas. Sí. Casualmente una buena a favor de nuestro país, si se quiere, porque sobre el filo de los plazos establecidos en la Unión Europea, o sea, hay una negociación entre el Reino Unido y la Unión Europea, ustedes saben que es lo que se llama Brexit, que es la salida de Gran Bretaña de esta asociación con los países que conforman la Unión Europea. Y llegaron a un acuerdo en cuanto a cómo implementar ese Brexit. El arreglo trajo una buena noticia para el reclamo argentino, en que las nuevas reglas de juego acordadas con el bloque regional dejaron afuera a los territorios británicos de todos los territorios de las tierras de ultramar, entre ellos nuestras queridas Malvinas Argentinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, que están aún bajo disputa territorial. De esta manera, quiere decir que el archipiélago va a perder los beneficios comerciales, impositivos y aduaneros que el intercambio entre los de la isla con los países que integran el bloque comunitario, y esto es una medida que realmente favorece a la posición del Estado argentino en el conflicto territorial, que como ustedes saben comenzó en el año 82 en plena dictadura militar, ¿no? La exclusión de las Islas Malvinas había sido algo que ya nuestro gobierno venía pidiendo hace mucho tiempo, lo venía planteando, y que lo planteó formalmente incluso el representante con el representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, uno de los portavoces de las negociaciones del bloque regional con el Reino Unido. Y en esa gestión, el gobierno de Alberto Fernández reiteró entonces, en forma justa, una demanda histórica que tenemos nosotros, ya todos lo saben, que sobre la soberanía de las islas. Y se volvió a citar incluso, hay recomendaciones del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas que por Londres todavía hoy no son acatadas. Bueno, es una buena noticia para la Argentina, ¿no? Algo a favor, una de cal, una de arena, una noticia a favor, que la Unión Europea va a seguir negociando con Gran Bretaña, pero no va a incluir las Islas Malvinas. Sí, ningún tratado, ningún acuerdo y ningún trato comercial con las Islas Malvinas. Me parece una buena noticia, favorable para la posición argentina, y creo que todo gobierno argentino de cualquier carácter político, ideológico, tiene que defender la soberanía de Malvinas por sobre todas las cosas. Acá no puede haber diferencias políticas, así que
Buena noticia, buena noticia. Bueno, por eso, han estudiado y han decidido. Esa es buena noticia, pero la otra que querías contar no es tan buena noticia. Sí, bueno, en realidad esto es, si uno piensa, en medio, el reino del, como yo le digo, el reino del revés, el gobierno de la ciudad, ¿no es cierto? Digamos que echó manos al poder judicial para obtener algo que la ciudad de Buenos Aires está hace rato con un fallo judicial sobre una causa que inició una mamá en el año 2018 cuando pide que a su hijo lo incorporen en una escuela, en un jardín de infantes en ese caso, y le dijeron que no había cupo. Ella obviamente acudió a la justicia y ahora en el año 2020 se expide el fallo, o sea, la ciudad obtuvo el respaldo de la justicia porteña con un fallo que va en contra de la Constitución, de la misma Constitución porteña, porque dice, este fallo señala que la educación pública, estatal, laica y gratuita, para todos los niveles y todas las modalidades, de los 45 días en adelante hasta el nivel superior, solamente van a estar las vacantes dispuestas para aquellos que realmente presenten que no pueden pagar una escuela privada. O sea, no va a ser para cualquiera, sino para aquellas personas o aquellos papás que no puedan pagar una escuela privada. Quiere decir que sus ingresos, ellos consideran que vos podés pagar una escuela privada, como le pasó a esta mujer, vos tenés que ir a una escuela privada y te niegan la escuela pública. Cuando vos te recordás que toda la vida la escuela pública, por eso dice que va en contra de la misma Constitución porteña, ¿no? La escuela pública siempre fue, valga la redundancia, pública y apta para cualquier habitante del suelo argentino. A mí nadie me puede obligar, no vivo en capital y teóricamente no me afecta esto, pero nadie debería obligarme a que mis hijos tengan que ir a una escuela privada, aunque yo pueda pagarlo. ¿A quién se le ocurre semejante barbaridad? Larreta, ¿a quién se le ocurre semejante barbaridad? Como si vos fueras dueño de la enseñanza pública, de la salud pública. ¿Quién te crees que sos, Larreta? Lo raro de esto es que no se esté hablando en todos lados. No es raro que no se hable. No se habla porque los medios hegemónicos saben que de esta manera se le está metiendo la mano en el bolsillo a la gente. Por eso no se habla tanto. Todo tiene un sentido y un porqué. Sí, Ana, redondea tu tema, por favor, porque quería es muy importante. Decir que hay un comunicado de la Unión de Trabajadores de la Educación, UTE, como ustedes saben, en el que dijeron que, el Ministerio Público Fiscal, que denuncia y amedranta enviando patrulleros a la casa de los docentes que defienden el estatuto que protege sus derechos. O sea, esto es más grave todavía. ¿Entendés? Así que obviamente está la respuesta de una jueza que va en contra de este fallo, está apelando este fallo para que vuelva a la normalidad y la escuela pública sea un derecho de todos, ¿no? La escuela pública tiene que ser... muy bien reclama la UTE. Tiene que ser un derecho de todos, igual que la salud pública, si no... Claro, dentro de poco le va a decir, ¿vos cuánto ganás? Yo considero que vos con lo que ganás tenés que ir, tenés que tomar X prepaga y no tenés que ir más al hospital público. Por favor, y es una locura. En base a cálculos se meten en nuestra vida. ¿A qué cálculo, además? En base a cálculos muy dudosos también. Bueno, esperemos, me parece excelente la novedad que has dado. La novedad que has dado, es el mundo al revés. Esperemos que eso no se ponga en práctica, porque eso sí que es anticonstitucional, realmente. No sé si querés agregar algo más al tema, si no vamos a nuestra primera pausa. Vamos. No sirve para nada tomarse un whisky, tomar una aspirina, tomar café, tomar una gaseosa, tomarse tiempo, tomarse vacaciones, tomar un tren. No ayuda para nada tomar medidas, tomar una petaca y gritar ¡salud! Si no tomamos antes de ser tomados la peta que nos da el sentido común. Conciencia. De que nos han tomado por pelotudos los sátrapas que creen tener poder. Y con su perinola que toma todo quieren tomar tu polvo como rape. Pero lo que no pueden tomar ni a palos es esa fortaleza de la razón. El único refugio impenetrable
inflamable, la casa de la mente y el corazón. Conciencia, conciencia. Es mucho más amplia que las redes de internet y más inflable que la globalización. Mira nuestro ser cuando es más fuerte que la manipulación. Que oigan la suya y conectar en serie la transmisión. No va a ser un político quien nos saque de donde la política nos metió. Se necesita gente que represente a gente que la tenga bajo control. Y con conciencia, conciencia. ¿Quién tiene la manija de tu existencia? ¿Tu jefe, tu pareja, mamá, papá? La única que manda es tu conciencia y la de cada uno en libertad. No sirve para nada cerrar el puño. Si se abre bien la mano se puede dar. Y con la palma abierta también se toma lo que trae el destino. Se toma conciencia, conciencia, conciencia. Es mucho más amplia que la red de internet y más confiable que la globalización. Nuestro ser cuando es más fuerte que la manipulación. Bien, estamos escuchando al señor Miguel Cantilo haciendo un tema llamado Conciencia, del disco homónimo del año 2008, ¿no? Este tema medio funk, bueno, una onda así, medio bohemia, de este señor que siempre fue un hippie y sigue siendo un hippie, y sus letras lo reflejan muy bien. Bueno, mítico integrante del dúo Pedro y Pablo allá por los 70, que muchos lo recordarán muy bien. Voz disidente si los hay. Sí, también. Y siempre con un estilo para escribir letras muy particular. Bueno, uno de estos grandes artistas que se exiliaron durante la dictadura militar, bueno, justamente por su tono contestatario y de protesta de sus canciones. Y bueno, se caracterizó él mucho por lo que es el rock folclórico, las letras así de protesta, muy antisistema, criticando la sociedad y la vida superficial y la alienación social de la ciudad, etcétera, etcétera. Bueno, ahora voy a pasar a un tema que no podía evitar porque es uno de los temas del día. Sí. ¿Qué ibas a decir algo? No. Bueno, decime después. En cuanto a... Después te digo. Bueno, todo esto que saben de que se aprobó finalmente la ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Ahora, yo, obviamente, como acá somos muy disidentes, yo por lo menos no me voy a dedicar a hacer propaganda ni a favor ni en contra, ni a tener una postura partidaria ni ultra ideológica con respecto a este tema, sino más bien a criticar qué fue lo que estaba pensando el gobierno al plantear un tema tan polémico como este, que divide tanto a la sociedad, en este contexto de festejos de fin de año y de pandemia, ¿no? Así que yo anoté un par de ítems que me gustaría mencionarlos y reflexionarlos. Sobre lo que representa esta ley en este contexto, no sobre la ley en sí, sino lo que representa y qué es lo que pretende el gobierno con este tipo de tácticas, por ejemplo. Yo veo que ayer, por ejemplo, mucha gente que hubiera querido marchar, ya sea apoyando la ley o repudiándola, no pudo hacerlo debido al contexto de pandemia en el que nos encontramos. Vos podías tener cualquier opinión, pero no ibas a poder expresarla porque obviamente hoy vivías lejos del Congreso y tenías problemas para viajar. Bueno, todo el tema de la pandemia complica todo. Mucha gente, población de riesgo, imagínate que no puede estar en una marcha por más que quiera, no puede estar.
mucha gente que podría haber estado no fue. Y los que tuvieron que marchar tuvieron que hacerlo con barbijo y con este tema de la preocupación por la distancia social. Esto obviamente termina erosionando todo lo que es la libertad típica de una marcha, ¿no? Uno quiere ir a una marcha despreocupadamente y manifestarse, y bueno, en este caso no lo pudo hacer. Y también está el tema de que muchos por ahí pueden ir, pero no querían ir para no contagiar a otros o para no ser contagiados. También, ¿no? Por supuesto. Y también está la cuestión simbólica, ¿no? La cuestión de decir, yo no puedo ir a la marcha, porque si me voy después no me puedo quejar de que hay multitudes, ¿viste? Yo no puedo criticar las multitudes de gente si después voy a una marcha donde hay no sé cuántas personas. Entonces también tiene que ver con eso, y eso frena que mucha gente vaya. Esto es para cualquier marcha que se haga, igual. Lo que digo es por qué el gobierno decide tratar temas que sabe que va a armar un semejante acumulamiento de gente cuando el gobierno mismo se la pasa diciendo quédate en casa, cuidado con la distancia social, etcétera. Bueno, es una crítica básicamente al gobierno, lo que estoy haciendo, de que se deje de contradecir, que trate de ser un poco más coherente con las decisiones y porque si no queda como una sensación de ¿en qué quedamos? Sí, igual la verdad es que de 7.000 pasamos a 11.000 contagios diarios. Y la verdad que la mayoría que vi no tenían de ninguno de los dos lados. Hablo de la marcha en general. Sí. Nadie tenía distanciamiento social, sí. No tenían barbijo, la mayoría solamente para la foto, porque en la realidad es que la mayoría no tenían barbijo, o en algún momento se lo sacaron porque es imposible estar tantas horas saltando y con calor y soportando el barbijo. Y lo que vos decías también coincido, no era momento de tratar esta ley cuando la podría haber tratado dentro de unos meses, que la pandemia está un poco más controlada, haberla hecho más tranquilo, pero bueno, creo que hay evidentemente una connotación política y un apuro por tratar esto y por tratar el otro punto de las jubilaciones antes del 31 de diciembre. Claro, uno se pregunta, bueno, si era urgente... políticamente era urgente. Claro, yo creo que urgente salía de la pandemia para mí, y la economía. Obviamente, y la economía. Tal cual. Ahora, si era urgente, bueno, tuvo 3 meses antes de la pandemia para tratarlo, no lo trató. Y bueno, entonces tan urgente no era. Y si no es tan urgente, con todo respeto, ¿no? Si no es tan urgente, entonces esperemos por lo menos a que esté la gente vacunada, la población vacunada más o menos, para que no se disparen los casos. Eso es lo que uno puede decir. Cuando ya sabés que va, como vos bien dijiste, ya sabés que va a generar que vaya gente. Claro, pues eso era obvio. Claro, era obvio. Bueno, el otro ítem es que... Antes de que te vayas de ahí, perdóname, ¿quién asesora al gobierno? ¿Quién asesora al gobierno? Porque realmente... ¿Quién le escribe los libretos? A ver, ¿quién escribe los libretos? Tato Bores. O sea, a ver, no sé. ¿Cómo puede ser que un gobierno progresista muchos errores de comunicación, que se supone... de este tipo? ¿Cómo puede ser... Muchos errores de comunicación, perfecto. ¿Cómo puede ser que no se hayan dado cuenta que no se puede tratar el mismo día la movilidad jubilatoria tan importante después de lo que ha pasado en el 2017 con la otra tablita que quería instalar Macri? La movilidad jubilatoria, más el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, más el tema del primer día de vacunación. ¿En qué está pensando Alberto Fernández y toda su comitiva? ¿Cómo puede ser que no le hayan dicho, que no se den cuenta que hay cosas que son más urgentes que otras y que no podemos seguir dividiendo al pueblo argentino más de lo que ya está? Perdón, Ana. No, te iba a decir que mínimamente es desprolijo. Sí, mínimamente es desprolijo, sí. Mínimamente parece algo apurado, no encuentro el sentido. Primero le faltan 3 años de gobierno, es una cosa que podría haber hecho, como bien dijo Sebastián, dentro de 2 o 3 o 4 meses, cuando esté todo un poco más tranquilo, un poco más encaminado, y tras todo este lío, a los 2 o 3 días pasaría a anunciar unas medidas que no las vamos a comentar ahora, que suenan todo muy como tirado de los pelos. Totalmente. Perdón, Seba, que interrumpimos, pero bueno, tiene que ver con lo que vos decías. Bueno, sí, bueno, el segundo ítem tenía que ver con esto, ¿no? De tratar justamente la superposición de temas que hubo ayer, esto que decía de la jubilación, lo de la ley y que era el primer día de vacunación, ¿no? O sea, todas cosas juntas, lo cual hace pensar si esto es un error político, si hay algún tipo de táctica de decir metemos esto mientras la gente está distraída con otra cosa. Bueno, sería feo decirlo, pero la verdad que suena bastante a eso. Bueno, el tema es que estamos sí, para decir lo bueno y lo malo que nos parece, Sebastián. Sí. Está perfecto. Somos voces disidentes. Bueno, y claro, y tratar cosas simultáneas
tratar cosas simultáneas es un problema desde el punto de vista de que no se puede llegar a profundizar ninguna de estas cosas porque se está hablando de todo a la vez, entonces todo se hace a medias, incluso los medios lo muestran a medias, valga la redundancia, se mezclan mucho los temas, no se entienden las cosas, bueno, todo un lío, no está bueno hacer la cosa así a los apuros. Bueno, ahora otro ítem donde yo hago el siguiente cuestionamiento. El que vota la ley, o sea, todos sabemos que Alberto Fernández prometió, creo que dentro de su promesa de campaña estaba que iba a tratar esta ley, y después en su discurso presidencial, cuando él ya le pusieron la banda presidencial, tiene el bastón presidencial, él en ese mismo discurso, si no me equivoco, también lo repite, o sea que ya siendo presidente él vuelve a decir, yo voy a mandar esta ley, o sea que es una promesa, y se supone que un político tiene que prometer, tiene que cumplir la promesa que hace, ¿no? En definitiva, sería una promesa cumplida, porque el tratarla trató. Ahora, el tema es, surge la siguiente pregunta, por ejemplo, si una fuerza política, como podría ser en este caso el Frente de Todos, propone la legalización del aborto, y hay, por ejemplo, gente que ayer tuvo que votar y que pertenece al Frente de Todos, pero que no está de acuerdo, y dice, no, mira, ya lo voté en contra, surge el siguiente cuestionamiento, ¿no? ¿Qué se prioriza ahí? ¿La opinión personal de la persona que vota? ¿La necesidad del pueblo, la urgencia de lo que pide el pueblo? ¿O las propuestas de campaña del partido o de la fuerza política a la que uno pertenece? Son distintas cuestiones, ¿no? Si una persona está en desacuerdo con la ley, pero pertenece al Frente de Todos, ¿qué es lo que pesa más? ¿Tiene que opinar según lo que él piensa o según la propuesta de la promesa de campaña? Te contesto lo que sucedió realmente, con datos concretos. Hubo gente del Frente de Todos que votó en contra de la propuesta, a pesar de que era una propuesta del oficialismo, y hubo senadores de Juntos por el Cambio que votaron a favor de la propuesta a pesar de ser oposición. O sea, ahí está de alguna manera contestado en el sentido de que fue una elección y votación personal. Esa es la conclusión que yo saco. Igual siempre hay acuerdos políticos. Supongo que sí, siempre. Bueno. Presiones políticas, mejor dicho. Sí, sí. Y bueno, y después está el tema, muchos mencionaron este tema y yo no lo quería dejar pasar, cuando hablaron del velatorio de Maradona, como comparándolo con lo que era esto, ¿no? Con lo que es tratar una ley como esta con el velatorio de Maradona. Y yo quiero mencionar algunas diferencias que me parecen que son para destacar. Primero, que uno no decide cuándo fallece un ídolo popular, como el caso de Maradona, ¿no? El gobierno puede decir pero cuándo. Se refieren al descontrol probablemente, al descontrol de la gente, ¿no? Sí, pero me refiero que, a ver, uno no decide cuándo se da un fallecimiento y obviamente si haces una despedida, la despedida no la puedes hacer 3 meses después, la tenés que hacer el mismo día o al día siguiente. Entonces, en ese sentido yo lo que digo es que obviamente fue un descontrol, pero el gobierno en ese caso no tenía mucha opción, porque incluso si, yo pienso que incluso si no lo organizara, si no lo hubiera organizado el velatorio, de cualquier manera la salida espontánea de la gente a las calles para pedir a su ídolo, sí, a mí me pareció inevitable. Yo creo hubiera que sucedido, quizás no era bueno el contexto, el caso de tener la casa de gobierno como... Claro, sí, eso sí, pero por ejemplo, hubiera salido la gente de todos modos a despedir a su ídolo y el gobierno, organizara o no organizara, la salida iba a estar. El gobierno lo que podía hacer era poner un orden a eso, o dejar que cada uno hiciera lo que se le cantara. O sea, en todo caso era más eso, ¿no? Entonces yo lo que digo es que ahí el gobierno, interviniera o no interviniera, iba a ver, la gente se iba a acumular igual, eso es lo que quiero decir. Entonces, lo que podía hacer era darle un orden. De hecho, ni siquiera podía hacer mucho, porque si reprimía, para mantener el orden, ¿qué hubiera pasado? ¿No? Que hubiera habido heridos, la jornada sería todavía más triste de lo que ya era con la muerte del Diego, y aparte son hinchas de fútbol, vos te crees que lo vas a reprimir y se van a quedar quietos, se arman un relieve y va a explotar todo, entonces hubiera sido mucho peor presionar de esa manera. En cambio, en este caso, esta era una ley que el gobierno podía decidir cuándo tratarla, entonces acá sí es una responsabilidad bien gubernamental, ya es más culpa del gobierno, diría yo, porque vos podés postergar ese tratamiento y sin embargo lo tratás en medio de la pandemia. Entonces esa es pienso yo, la gran diferencia. Aparte, si todos sabemos que está empezando la vacunación, digo yo, si ya sabés que esto de acá a unos meses va a estar más tranquilo, bueno, por eso mismo se podía esperar unos meses para sí, plantearlo. Bueno, después una cosa también que no se tuvo en cuenta, que es que el 3 o 4 de junio más o menos es siempre se hace el Ni Una Menos, ¿no? La marcha del Ni Una Menos. En este caso no se hizo por la pandemia este año, pero toda esa energía que era para esa marcha, a mí me parece que quedó concentrada y por ahí terminó explotando ayer. Entonces hay que tener en cuenta también eso, las cosas reprimidas que están ahí,
y que después en algún momento explotan. Vos le decís, no haces esta marcha, y después cuando venga la próxima marcha por ahí se concentra más gente que nunca. Entonces eso también había que tenerlo en cuenta, ¿no? Sale toda la gente junta y es peligroso, por ejemplo. Claro, quizás era más urgente una ley que tenga que ver con las casi 200 mujeres que murieron en el momento de la pandemia, ¿no? Sí, seguro. Por violencia de género. También era importante tener también esa ley. Sí, eso lo tendrían que haber propuesto. Después hay una crítica que en otro programa la haremos sobre cuál es el papel del gobierno, si tiene que estar para asistir o para gobernar. Un pequeño detalle, ¿no? Tiene que gobernar, digamos, y ser directo. Más allá del movimiento feminista, digo, el gobierno mismo puede decir, che, vamos a hacer esto. Si hay un Ministerio de la Mujer. Por eso, claro. Después otra cosa, tratar leyes polémicas en medio de las fiestas, sabiendo que eso va a vivir más. Vos querés la familia unida, decir que querés unir a los argentinos y tratás un tema que es como, viste, los K y los M. O sea, plantear cosas que sabés que van a dividir a todos no es la mejor idea para una familia, para que tener la familia unida en la fiesta, ¿no? Entonces, una mala idea tratar esto en la fiesta porque divide a la gente, sí. se genera una conflictividad social. Más o menos produce un roce, es un debate casi lógico, ¿no? Que produce diferencias. Sí. Incluso las diferencias con el Papa, que le dice, por un lado estoy de acuerdo con vos, y por el otro lado le manda la ley que sabe que el Papa no va a estar de acuerdo en este momento, como decís, en la Navidad. Sí, te parece también cierta falta. Es un momento poco propicio. Sí, cierta falta de respeto de lo ¿cómo es? Hacia los sectores más católicos o más religiosos, tratarla en este contexto por la cuestión de la religiosa. Tal cual. Bueno, y cierro con esto solamente, rápido. Una cosa, porque hubo propuestas de sectores conservadores, por ejemplo, gente que decía yo no estoy de acuerdo con la ley, pero la voto a favor o la considero porque veo que hay una gran necesidad y que no hay mala voluntad de parte de quienes quieren la ley. Entonces eso yo lo rescato, lo valoro esa actitud, y valoro también mucho que haya sectores conservadores que propusieron cosas que yo ahora mismo diría ojalá las traten cuanto antes, que independientemente de la ley, no viene mal, no le molesta, no le hace mal a nadie, como el tema de la educación sexual, profundizarla, verla, hacerlo, plantearla de otra manera más efectiva, o promover la adopción, entre otras medidas que ellos recomendaron. Yo lo que digo es, ¿qué tiene de malo? Una cosa no quita la otra, entonces digo, vayamos también con esas medidas y tratamos de reducir que la gente vaya al aborto, ¿no? Que reducir los índices de aborto. Sí. Y esa manera, la adopción es una deuda, la ley de adopción es una deuda para la sociedad. Bueno, y así ganamos todos en definitiva, así se reducen los índices. Entonces eso es lo que digo. Esas propuestas a mí me encantaría que se traten también. Bien, para cerrar el bloque, algunas opiniones de oyentes. Por ejemplo, una oyente que dice que se está apurando a sacar las leyes para no perder credibilidad, para que el gobierno de Alberto Fernández deje de perder poder. Esa es una opinión. Dice que el gobierno no es un hincha de fútbol porque está presidiendo el país. Hay otros oyentes que dicen que era más importante tratar el tema previsional, el tema de los jubilados por la situación de los jubilados. Sí. Pero bueno, también hacen referencia a que en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires se está mostrando la hilacha en cuanto a tratar de siempre lucrar con lo que es la educación o la salud pública. Así que bueno, hay muchos comentarios respecto de lo que está sucediendo en estos días. Sí. Muchas cosas que se han tratado. Sabemos también que se ha tratado Aclaremos que se aprobó la ley de los jubilados. Se aprobó la nueva fórmula, que era bastante similar a la que ya tenía el kirchnerismo anteriormente. Sí. Y en cuanto a apurarse para no perder credibilidad, creo que es un error pensar eso, ¿no? Pero bueno, es decisión. Son opiniones de nuestros oyentes, y yo le diría que el apuro a veces te juega en contra, y es lo que en definitiva por ahí te hace perder credibilidad después como presidente, ¿no? Él quiso por ahí, es un movimiento político, una jugada política que me parece que le va a jugar en contra. Pero aceptemos todas las opiniones. Vamos a ver qué pasa, son opiniones distintas. Vamos a nuestro segundo corte.
buscando letra para cruzar la vereda. Cantante apasionada, sin compromiso canta, no dice nada, pero sale en la portada. No, pasaré que no vuelva. No, entre las mesas se va la camarera. Famoso gala noble que encanta en camiseta, con pose de bucos que se alisa bien las fechas. Una anciana vedette que ya no tiene dientes, haciendo triple y sale con el presidente. No, pasaré que no vuelva. No, entre las mesas se va la camarera. La camarera se saca un zapato, se sube a la mesa y se tira de cabeza. Sudando sopa, respirando encierro, como babosas cocinando ciegos, fumando sueños, maquillando enfermos, locos, necios, políticos enfermos. Piñatas reventando, se va la camarera. Bandas de rock tocando cumbia jitera. Famoso locutor, animando la fiesta. Sonrisa fácil para masticar monedas. No, pasar que no vuelva. No, entre las mesas se va la camarera. La camarera se saca un zapato, se sube a la mesa y se tira de cabeza. Sudando sopa, respirando encierro, como babosas cocinando ciegos, fumando sueños, maquillando muertas, locos, necios, políticos enfermos. Ok, bueno, este delirio absoluto que estamos escuchando es una loca esta mina. Bueno, se trata de un grupo llamado Panza, así nomás. no es joda, lo juro. Bueno, este tipo se llama La Camarera. Se trata de una de estas bandas under argentinas que están destinadas siempre al under por su estilo absolutamente libre y anticomercial, llamémosle. Bueno, se trata de esta generación de bandas que comenzaron a finales de los 90, ¿no? Alrededor del año 2000, y que hacen combinaciones bastante raras entre lo que es la música punk rock y la música de vanguardia, o sea, una combinación bastante distintiva, y bueno, con este estilo de canto que tiene ella, que es tan totalmente impredecible. Es muy loco también que todos en la banda son hombres, salvo ella es la única mujer, después los demás son todos hombres. Y bueno, son, ya tal como había dicho, estos grupos de rock que son bastante originales, pero que nunca salen del under porque no se le da espacio en el ámbito comercial, ¿no? Y fue una de esas bandas que quedó muy afectada en su trayectoria tras la tragedia de Cromañón, ¿no? Y sus repercusiones. Muchas bandas de esa época después no pudieron trascender porque se le cerraron todos los boliches, se le hizo muy difícil a las bandas under salir adelante, etcétera. Bueno, lo puse para poner un poco de música nueva y porque sé que vos querías algo más rockero, así que si esto no es rockero. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos con las vías de comunicación. El WhatsApp para hablar con nosotros, para mandarnos algún mensajito cuando gusten, es el 155-420-5517, 156296-1711. La web de la radio es fmsignos.com.ar. En iVoox, Voces Disidentes FM Signos. En Facebook, Voces Disidentes Programa de Radio. Y nuestro canal de YouTube, Voces Disidentes Radio. Como este es el tercer bloque y como todos los miércoles, siempre les traigo algo distinto. Damos vuelta a la página, es el lado B, el lado de las noticias un poco más insólitas en este caso. Pero bueno, tiene que ver con un colombiano, se llama Lucio Chiquito Gancedo, y no se llama chiquito por la edad, sino porque tiene 104 años.
digo yo que pasó, como dicen, los límites de una edad normal, ¿no? Pasó la barrera del sonido, digamos. Chiquito Gancedo defendió su tesis en la Universidad de Manchester y descifró una histórica fórmula matemática. En las últimas horas, Lucio Gaicedo conmovió al mundo al demostrar que nunca, en realidad es verdad eso, ¿no? Nunca es tarde para estudiar, nunca es tarde, que ese también es un poco el mensaje que les quería dar, nunca es tarde para cumplir tus sueños. Él ya es matemático hace muchos años, pero estaba encaprichado en una tesis que él no podía demostrar. De hecho, es tan difícil que tardó 30 años en poder terminar de formular su tesis. Y la presentó ahora recientemente, y incluso durante la pandemia del coronavirus. Es su tesis doctoral y, por supuesto, después de muchísimo esfuerzo. Y esta tesis tiene que ver, fíjese qué cosa rara, ¿no? Tiene que ver con un enigma, mejor dicho, que tardó 2 siglos en resolverse, hace 200 años, que no se sabía cómo resolver o cómo funciona esta parte del caudal óptimo de un río. Él con esta tesis resolvió esta incógnita de hace 200 años. Permite calcular el caudal óptimo de un río para producir energía eléctrica. Bueno, esto es, la ciencia estaba atrás de esto y nadie había podido resolverlo, y él con esta tesis que acaba de presentar incluso hizo una acotación muy graciosa, porque dice, bueno, no se sabe cuándo la van a aprobar. La vez pasada demoraron, en la tesis anterior de otro proyecto que hice, dice, tardaron 25 meses después de haberles mandado, parece Argentina, ¿no? 170 mail pidiendo la respuesta. Así que bueno, es muy gracioso, pero es muy importante, rescatar de todo esto que con 104 años se puede tener también una mente brillante, que nunca se pierda en la esperanza de los sueños, nunca es tarde para cumplir los proyectos, ¿no es cierto? Y que el tiempo va y viene, pero el que se pierde jamás se va a poder recuperar. Así que bueno, él dice que para vivir 104 años se baña todos los días con agua fría, come mucha fruta, lee y estudia constantemente. Así que bueno, habrá que hacerle caso, ¿no? Un verdadero ejemplo. ¿Cómo es el nombre de él? Él se llama Lucio Chiquito Gaicedo y es colombiano. Lucio Chiquito Gaicedo. Me encantaría conocer un verdadero ejemplo. Muy bien, aquí nos dice un oyente, bien por el bisabuelo. Les parece un tema muy interesante, esforzarse a los 104 años para sacar, para deducir esto que tuvo tantos años investigando. También dicen otros oyentes, muy buenos los temas musicales elegidos por Sebastián en el día de hoy, con mucha energía, con mucha fuerza. Y hay un oyente que nos dice algo que me parece importante señalarlo. Dice, lo sigo desde hace varios meses y estoy sintiendo que el programa está yendo precisamente para el lugar que debería ir para el verdadero periodismo. Es decir, dice el oyente, ustedes buscan la verdad sin estar comprometidos con algo o alguien en particular. Para mí, quiero señalarlo, esa es nuestra idea. Si hay un compromiso, nuestro compromiso es con el régimen democrático y con las ideas que hagan que nuestro pueblo esté lo mejor posible, los 45 millones de habitantes que tenemos. Y las críticas, y esto corre por mi cuenta, las críticas que podamos hacer del actual gobierno siempre son para sumar. Siempre son para sumar. Claro, pero siempre. La verdad, hacer periodismo exclusivamente para un partido político, viendo solamente las cosas positivas que hace ese partido como si nunca se equivocara, eso es un error conceptual muy grave. Entonces, bueno, quiero señalarlo esto porque en realidad nos lo dice un oyente. Y quiero ir a un tema que tiene que ver de alguna manera con algo que... Sí, vos querías agregar. No, te iba a solamente antes de que empieces con tu tema, un poco
refiriéndome a lo que dice el oyente, nosotros en todo este año tratamos de construir una voz disidente, la misma voz que puede tener cualquiera de nuestros oyentes, y tratamos de ser esa voz. Así que gracias por lo que nos dice. Porque entonces sentimos que estamos cumpliendo con el objetivo que nos propusimos. Sí, y que haya críticas positivas y negativas, por ejemplo, al gobierno y a las cosas. Claro, sí, tratar de tener una postura ideológica, pero a la vez no ser fanáticos de una ideología. Exacto, y vos hablabas de voces precisamente, y yo quiero mencionar a una voz que se apagó ya hace aproximadamente 47 años, específicamente en septiembre de 1973, y que es la voz de un músico, cantautor, profesor, escritor y director de teatro chileno llamado Víctor Jara Martínez. Víctor Jara fue uno de los más emblemáticos intérpretes del movimiento músico social llamado la Nueva Canción Chilena y uno de los pilares en la música latinoamericana. Lamentablemente por ser portavoz de los más humildes y por decir muchas verdades, como decía hace un rato Miguel Cantilo, que lo señalaba Sebastián, como lo ha dicho Mercedes Sosa, León Gieco, Víctor Heredia y tantos perseguidos. El caso de Víctor Jara fue torturado y asesinado en el antiguo estadio de Chile, convertido en campo de concentración por los militares en el gobierno de Pinochet. Lo torturaron durante 4 días, sometiéndolo a simulacros de fusilamiento, quemaduras con cigarrillos. Le rompieron los dedos y, aunque parezca mentira, también le cortaron la lengua. Yo quiero señalar esto, que se cumplió en realidad 47 años en septiembre, porque es una voz disidente maravillosa que quiero compartir algo con ustedes ahora. Sí, eso demuestra que no perseguían a los violentos, sino a los que hacían pensar. Tal cual. Y quiero leer, antes de irnos, en este último programa, nuestra última emisión del año, el manifiesto de Víctor Jara, que es un poema canción que a mí me pone los pelos de punta porque me emociona. Y dice así: Víctor Jara decía: yo no canto por cantar ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto como dijera Violeta, guitarra trabajadora con olor a primavera, que no es guitarra de ricos ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas, que el canto tiene sentido cuando palpita en las venas, del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra, ahí donde llega todo y donde todo comienza. Canto que ha sido valiente, siempre, siempre será canción nueva, decía el inolvidable Víctor Jara, que por decir estas cosas y por pensar de esta manera fue acribillado, fusilado por el gobierno de Pinochet. Y en este último programa del año yo quería recordarlo como una voz disidente maravillosa. Fatídico Pinochet, una desgracia para su país, un horror, al igual que nosotros lo vivimos también en plena dictadura militar. Él, creo que en el 72 o en el 73 empezó su gobierno. En el 73 se derroca y estuvo tantos años en la opresión del pueblo chileno, en tanta gente. Hablamos nosotros de desaparecidos. ¿Cuántos desaparecidos habrá habido en la época de Pinochet, no? Muchísimos, no tantos como Argentina, pero muchísimos. Pero bueno, no tantos que se sepan. Por una cuestión de cantidad de habitantes, pero sí ha habido muchos. ¿Trajiste alguna frase? No tenés una frase. Bueno, entonces contame en 30 segundos qué pensás, qué expectativas que tenés para el 2021, Ana y Seba. Bueno, ¿querés, Sebastián, comenzar vos? No, simplemente quería decir que aprendí mucho en este año, que fue muy fructífero y fue como un curso intensivo de radial, cultural, social y de todo, en todo sentido, bueno, y que les agradezco eso a ustedes como equipo y a los oyentes que nos siguen siempre. Bueno, yo nada, decir de este año en los que muchos dicen que aprendieron, para mí, no fue un año de aprendizaje precisamente,
Sí, no fue un año muy sufrido, muy triste, porque además en el interín hubo pérdidas familiares, sí, porque para mí los amigos son familia. Así que no espero borrar de mi mente y de mis recuerdos este año 2020. Solo únicamente en la parte en que pretender que hay una nueva oportunidad y saber que con la naturaleza no se juega, la naturaleza hay que respetarla y que los países de todo el mundo puedan juntarse en este año 2021 para un mundo mejor. Muy bien, Ana, Seba, gracias de mi parte, el agradecimiento eterno por escucharnos, gracias a Signos, gracias Juan Manuel por estar trabajando contigo, un abrazo a todos y feliz gracias año. Argentina, en donde quiera que estés.